Estamos en las condiciones de evaluar, ya han pasado muchas semanas de clase, en las cuales los alumnos ya han entregado actividades, y esa evaluación que tenemos hoy, que no tenemos que calificar, porque nos dicen que la calificación es una normativa que recibimos del ministerio, entonces tenemos que evaluar, pero que esa evaluación tiene que ser retroalimentaria para el profesor como para el estudiante. Esta plataforma que ustedes utilizan les permite evaluar utilizando diferentes tipos de escalas. Las escalas cuantitativas, que se usaron durante un montón de tiempo y que seguramente vamos a volver una vez que pasemos por este espacio y por esta etapa de que estamos viviendo circunstancialmente. Y tenemos las escalas cualitativas. Las escalas cualitativas, que son las que hoy estamos autorizados a utilizar, y en la que también dicen un montón, porque un número puede representar distintas cosas, es muy subjetivo, ya sea para el docente como para el estudiante. Siempre nos pongamos en eso y trabajemos con estos dos actores en el proceso educativo que son tan importantes, y que un 8 para un profesor puede significar que es una nota muy esperada por ese estudiante, y el estudiante a lo mejor tuvo un esmero que consideraba que era más, y por ahí esa nota cuantitativa hoy en la virtualidad, sin una explicación que por muchas veces a nosotros se nos producía en el aula, tiene poco significado. Por eso están trabajando en las escalas cualitativas, pero también como todo proceso, nosotros los docentes somos los que tenemos que seleccionar adecuadamente la escala y expresarnos de una manera escrita, de la mejor manera, de tal manera que ese alumno pueda interpretar por qué está recibiendo como evaluación esa escala cualitativa, ¿sí? Esa palabra que nosotros le estamos enviando a través del campus virtual. Fíjense que el profesor es el que decide, y si yo estoy trabajando en un foro, por ejemplo, no es lo mismo que el alumno reciba un aprobado o un desaprobado, cuando en lugar de recibir esa calificación pueda recibir que participó con una opinión personal, sin interpelación del material de lectura. Es decir, ya tiene mayor información en la cual se reúne de saber por qué está recibiendo esa calificación. ¿Sí? Entonces, por ahí, armar estas escalas cualitativas, yo creo que es un desafío que tenemos los docentes, de tal manera que ese alumno, ese aprobado que generalmente estamos acostumbrados a enviar, o ese excelente en el caso de que elija el profesor, o ese muy bueno, también podamos jugar con otro tipo de escalas que le permita hacer una devolución significativa a ese estudiante. Finalmente, vamos a llegar, ya nos vamos a la plataforma, a trabajar en forma técnica, vamos a llevar a lo que son las planillas de calificaciones. Un instrumento que nos da la plataforma virtual para tener organizada la información, para poder manipularla, para poder visualizarla, y también para poder exportarla y llevarla a otros formatos que muchas veces nosotros como docentes necesitamos, que toda esa información que está registrada en el aula virtual, en esa plataforma en la que están trabajando en la institución, en otro formato como en un procesador de texto, en una planilla de cálculo, o en los formatos que vamos a visualizar que nos permite la plataforma virtual. ¿Sí? Así que bueno, ahora a trabajar. Yo los voy a dejar de compartir esta presentación, que fueron estos primeros minutos, para que nos pudiéramos entender cómo va a ser nuestra organización de trabajo, y vamos a empezar a trabajar sobre la plataforma virtual. Para ello, yo invito a que todos estén dentro de sus aulas, vayan visualizando lo que les voy mostrando, y de esa manera ustedes pueden ir comprobando las distintas opciones que yo les voy mostrando, y luego me puedan hacer consultas que consideren pertinentes a lo que estamos viendo. Todos tienen acceso, porque somos todos docentes de la institución, tenemos acceso a lo que es la dirección digital, digo yo, de las escuelas.
Yo estoy muy contenta, un alumno me decía el otro día, usted se le cumplió un sueño. Yo siempre decía que cuando los alumnos y los profesores entendamos que toda institución educativa tiene dos direcciones. La dirección física, en la que nos dirigimos cuando vamos en forma presencial, estacionamos nuestros vehículos y todo lo que hacemos, y la dirección lógica, que sería la dirección, y la unión de estas dos direcciones, la lógica y la digital, lo híbrido, es lo óptimo en el proceso educativo. Hemos llegado a una de las cosas que nosotros tantos investigamos y que creemos que es muy beneficioso para el proceso de educación. Entonces, en este momento, físicamente, a la dirección física, todos los docentes y los estudiantes no podemos dirigirnos, ¿sí? Probablemente acá un determinado tiempo, sí, pero hoy todos accedemos con la dirección lógica. Entonces, si yo pregunto, el Instituto del Rosario, ¿cuál es su dirección física? Sabemos todos, su dirección lógica o virtual es donde ustedes acceden todos los días, alumnos y profesores, ¿sí? Es decir, que la institución tiene dos direcciones, y esta es la que vamos a trabajar en el día de hoy. Cuando ustedes ingresan por la puerta virtual al instituto, se encuentran con todas sus aulas, que serían sus espacios curriculares, y deciden en cuál de ellas ingresar. En este caso, yo en el instituto estoy habilitada a dos aulas, como ustedes pueden visualizar en la pantalla. Una de ellas es el aula de capacitación, que voy a utilizar hoy día para poder hacer la explicación, y por el otro lado, la caja de herramientas que seguramente compartimos la mayoría de las personas que estamos hoy conectadas. Si yo accedo al aula de la misma manera que ustedes pueden estar accediendo a su aula, yo me voy a encontrar que estoy trabajando sobre una solapa, y en esa solapa yo incorporé como docente dos tareas que ustedes están acostumbradas a subirles a sus estudiantes, que ya les voy a indicar, y también les indico que no solamente yo puedo evaluar virtualmente utilizando el recurso tarea, sino que yo puedo evaluar con otros recursos, como es, por ejemplo, el uso del cuestionario, el uso del foro en sus distintos tipos, el uso de la wiki, el uso del glosario para trabajar y evaluar a través de forma colaborativa. Es decir, que estos recursos, que también son utilizados para evaluar, no solamente la tarea, que es la más habitual, y que toda institución, mientras va adquiriendo experiencia en el uso de las plataformas, va sumando distintos tipos de recursos. Tenemos otros recursos que en los próximos seminarios vamos a trabajarlos y vamos a implementarlo como recursos de evaluación. Como un docente puede implementar una wiki en un aula virtual y considerarlo que puede tener una devolución cualitativa en este caso, que es lo que nos está exigiendo el Ministerio. Bien, para empezar, todos ya ubicados en sus aulas, fíjense que yo simplemente estoy logueada, voy a encontrar sobre la esquina derecha de la pantalla un iconito que para nosotros representa distintos tipos de acciones o configuraciones que yo puedo estar haciendo a mi espacio virtual. Si yo hago un clic aquí, me voy a encontrar con un montón de opciones, entre ellas voy a encontrar la opción configuración de calificaciones. Si accedo a esa opción, la plataforma Virtualis me va a llevar a un área donde voy a encontrar distintas opciones que me van a permitir establecer distintas visualizaciones y configuraciones. Entre ellas voy a encontrar una solapa llamada escala. Si yo accedo a la solapa escala, voy a visualizar la siguiente información. Por un lado voy a ver que toda plataforma virtual, en este caso Virtualis, que es la plataforma en la cual ustedes están trabajando, encontramos escalas estándar y escalas personalizadas. ¿Cuál es la diferencia y cómo se trabaja cada una de ellas? Las escalas estándar son las escalas que configura
el administrador de la plataforma virtual. Y las puede visualizar todas las aulas virtuales. Es por ello que ustedes deben tener, todas las aulas deben poder acceder a una escala, por ejemplo, llamada conceptos, cuyos ítems de calificación sean aprobado, desaprobado, rehacer. Aquellos que están en el nivel universitario, en el nivel secundario, discúlpenme, seguramente también tienen, todos pueden acceder a una escala, también cualitativa, que lo han configurado con estos valores. Pero ¿qué pasa si yo como docente quiero establecer una escala personalizada que no está dentro de las escalas estándar y que también pueden ser significativas como devolución para mis estudiantes? Imaginémonos que yo quiero crear una escala para una actividad específica, donde no puedas, la actividad no es que está aprobada o no aprobada, si está excelente o está muy bueno, está regular, sino que es una actividad en la que yo solamente voy a evaluar la entrega de esa actividad, y luego, en una retroalimentación escrita, voy a especificarles mayor detalle, ¿sí? Porque es una evaluación que tiene que ver con una actividad específica, como por ejemplo, yo ahí inventé una actividad del 25 de mayo, donde hago que mis alumnos puedan crear, y esa creación, no sé si puede ser de hecho, esto está excelente y esto está regular, sino que eso que yo le solicité lo entregó, y una devolución luego como retroalimentación. ¿Cómo hago para crear una escala personalizada? En esta misma interfaz, recuerden que estamos en la solapa escala, dentro de lo que es configuración de calificaciones, vamos a la opción agregar una nueva escala. Cuando agregamos esta nueva escala, el docente va a hacerlo para su propia aula, ¿sí? Es decir, que acá empezamos a tener esa independencia, de decir, yo puedo utilizar una escala específica en mi aula con mis estudiantes, ¿sí? Y eso le permite a la impronta, a la didáctica y a la metodología que tenemos cada uno de los docentes. Imaginémonos que vamos a crear una escala que se llame escala tarea especial o tarea. Vamos a poner escala tarea especial. No la quiero calificar, simplemente le pongo el nombre, y en descripción, acá en escala, voy a ir escribiendo los valores que tiene mi escala. En ese caso, yo voy a decir que la escala tiene entregado, coma, no entregado. Es decir, que los valores de la escala, si fueran, supónganse que fueran 7 valores diferentes, porque yo como docente decidí poner 7 valores diferentes, porque una escala en la que voy a trabajar un práctico en especial, todos esos valores se separan por coma. Vamos a elegir simplemente estos 2 valores. Se puede colocar una descripción que implique qué es esa escala para ese docente, y finalmente guardamos los cambios. Cuando guardamos los cambios, ustedes ven que ahora tienen 2 tipos de escalas. Escalas personalizadas y escalas estándar. Entonces, la escala estándar la vemos todas las aulas. ¿Quién crea esa escala? El encargado del campus virtual, es decir, el administrador de la plataforma Virtualiz. ¿Quién crea las escalas personalizadas? Los docentes. ¿Quiénes son los que colocan los valores de esa escala? El docente. ¿Quién las visualiza? Solamente el docente en su aula virtual. Por eso se llama que son escalas personalizadas para esa aula virtual, ¿verdad? Bien, entonces, de esa manera ustedes pueden crear sus propias escalas cualitativas, personalizadas, además de las escalas estándar que están establecidas institucionalmente. Si yo vuelvo ahora al curso, fíjense que voy a volver, para no perdernos al mismo lugar, al curso donde nosotros estábamos, al aula de capacitación que estoy utilizando yo, y ustedes volverían a sus aulas. Yo acá tengo 2 tareas asignadas, y ahora voy a hacer uso de esa escala que acabo de crear.
Para eso, lo primero que voy a hacer, algo que seguramente están todos muy acostumbrados, es activar la edición. Cuando yo activo la edición, me permite ir a la tarea y cambiar la calificación. Es decir, yo no quiero que sea aprobado, no aprobado, muy bueno, regular. Quiero que simplemente esta tarea, saber si el alumno la entregó, y en base a esa entrega, yo hacerle una devolución. Porque es algo que le estoy pidiendo y necesito evaluar ese saber que es si entregó o no, esa competencia, ¿sí? Si yo ingreso a la tarea, si yo voy a ver si ingresamos a la tarea, ven que yo les digo que esta tarea que yo pensé es una tarea que está lucida a la fecha que estamos viviendo, y va a recordar la historia, pero yo le voy a pedir que él sea libre, que haga una creación propia y que me pueda presentar una coreografía, un objeto que haya diseñado con materiales reciclables, un folleto, un cuento, que cante. Entonces, si yo le estoy permitiendo que él sea libre, yo no le puedo poner un no aprobado. Le podré poner un entregado y una retroalimentación que enriquezca o determine, ¿sí?, las sugerencias con respecto a lo que él me ha presentado. Entonces, en esta tarea particular voy a establecerle la escala cualitativa personalizada que creamos hace unos segundos. Si yo parada en la escala me voy a ir a editar, como ustedes deben estar acostumbrados probablemente, me voy a editar ajuste de esa actividad, que ya la creé, que la tengo ya destinada, y miren que yo tengo esta costumbre para trabajar en forma más rápida, es todo lo que sea menú, siempre lo contraigo de tal manera de irme al lugar que quiero, ¿sí? Cuando yo tengo una tarea, todas estas son las posibles de configuración, que muchas de ellas ustedes seguramente las conocen. Si voy a ir a calificación, y en lugar de calificar, que en este momento no tiene ninguna escala, o ninguna puntuación, cualitativa o cuantitativa, en este caso voy a usar cualitativa, y le voy a decir que quiero trabajar con la escala de la tarea especial que acabo de crear. Y de esa manera, cuando yo le determino que la calificación va a ser tipo escala, y la escala que acabamos de crear hace unos minutos, que le pusimos ese nombre, automáticamente guardo los cambios, y he asignado a esa tarea la escala cualitativa correspondiente. Fíjense que yo tengo una tarea 2, donde en esta tarea 2 se solicita al alumno algo mucho más elaborativo, como por ejemplo la creación de un mapa conceptual. A su vez, ejemplifico con un mapa conceptual que me permiten los mapas conceptuales, es decir, establezco la consigna, que eso es propio de cada docente especifica y coloca y usa la estrategia adecuada para crear esa actividad. A esta actividad sí la quiero evaluar a través de una escala que me permita determinar si ese alumno tiene o no aprobado o alcanzado los conocimientos con respecto a esa temática específica. Fíjense que para la actividad número 2 voy a ir a editar ajustes, y igual que hice con la 1, voy a contraer todo. Fíjense que yo tengo la costumbre de hacer eso para simplemente ir a la opción que necesito, me voy a calificación, elijo también la opción de escala para trabajar en forma cualitativa, y voy a elegir una escala que ustedes a lo mejor están acostumbrados a utilizar, que es la escala de conceptos, donde ustedes tienen el aprobado, el no aprobado, el rehacer. ¿Sí? Una vez que la asigno a la actividad, yo en este momento tengo 2 actividades en el campus, cuyas actividades tienen asignadas diferentes escalas cualitativas. ¿Sí? Ahora me queda como profesor empezar a hacer la corrección de esas actividades y utilizar la escala correspondiente. Primero les voy a mostrar cómo están acostumbrados ustedes, o la mayoría de nosotros como profesores, a hacer las correcciones y las devoluciones, y también luego vamos a ir a la planilla de calificaciones para que vean
que también puedo acceder al mismo grupo de acciones desde otra interfaz y tal vez con alguna practicidad para el docente. Si yo voy a la actividad número 1, por ejemplo, ustedes están acostumbrados a que vamos a ver y calificar todas las entregas, ¿sí? Yo puedo ir ahí a esa opción, o a calificación, que es lo mismo, veo a todos mis estudiantes. Fíjense que yo tengo 2 estudiantes de prueba. Ustedes seguramente tendrán los 30 o los 35, los 20, los alumnos que tengan en cada uno de sus espacios curriculares. Generalmente vamos a actualizar la calificación y están acostumbrados a esta interfaz que aparece ahora en la pantalla, que es donde ustedes eligen, fíjense que está la escala que nosotros creamos anteriormente, entregado, no entregado, donde nosotros generalmente elegimos acá la opción, le colocamos la retroalimentación pertinente y le ponemos guardar, cambiamos al siguiente alumno y así sucesivamente, ¿verdad? Ese proceso es el que es el proceso A para poder calificar y que seguramente es un proceso donde la mayoría de nosotros estamos acostumbrados a acceder, ¿sí? En lugar de calificar de esta manera, fíjense que yo voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer lo mismo, pero voy a ir a la planilla de calificaciones. Entonces me dice, ¿nos vamos a otro lado? Nos vamos exactamente igual y vamos a ver la información distribuida y colocada de otra manera. Para eso, para llegar a esa opción, si nosotros vamos siempre al iconito que representa para nosotros conjunto de acciones, nos vamos a ir nuevamente a lo que es configuración de calificaciones. Ahí ustedes se van a encontrar con esta interfaz, donde tiene muchísima información, ¿sí? Fíjense que nosotros nos encontramos con todas estas posibilidades. Tenemos la escala vista, configuración, escalas, que estuvimos trabajando recientemente, letras, importar y exportar. Por supuesto que no podemos navegar y explicar todas las opciones, pero vamos a considerar y vamos a explicar aquellas que creemos que son relevantes en este proceso que estamos viviendo todos los docentes, ¿sí? Cuando yo voy al informe de calificador, lo primero que me puedo llegar a entender es que cuando yo voy a vistas, informe de calificador, obtengo esta interfaz donde me permite a mí como docente tener determinada información, todas reunidas en un mismo lugar. Por ejemplo, yo tengo una tabla con doble entrada, donde yo acá puedo visualizar a todos mis estudiantes. En este caso yo tengo solamente 2, pero imagínense que yo siempre trabajo con 3 cifras. Entonces yo acá tengo 150, 180, 136 como este año. En toda fila tengo un alumno tengo un alumno en particular. Y las columnas representan las actividades que yo propongo y que son evaluables. En esta aula donde yo estoy posicionada, ustedes estarán visualizando en sus propias aulas, yo tengo mi lista de alumnos, que estoy trabajando con mis 2 alumnos de prueba, y la tarea 1 y la tarea 2, que es lo que yo tengo propuesto para este seminario. Seguramente que el seminario que viene se me va a incorporar un cuestionario, en el seminario siguiente se me va a incorporar un foro, una wiki, un glosario, y cada uno de ellos van a formar columnas en esta tabla. Entonces, yo en una misma tabla me encuentro con todos mis estudiantes y con todas las actividades que yo propongo. Una de las cosas interesantes, siempre posicionados en vistas, informe de calificador, es que podamos entender el funcionamiento de cada uno de estos iconos. Miren los iconos que tenemos a pantalla, y tenemos que saber qué significan y para qué usarlos. En la primera fila de la tabla nos encontramos con el nombre del aula virtual que estamos manejando. Al lado tenemos un icono que me permite ver y ocultar determinada información. Si yo hago un clic, fíjense en que del menos, el iconito pasó a ser un más y solamente me muestra mis estudiantes
toda la lista de estudiantes, con el total del curso, es decir, con el porcentaje que tiene cada uno de los alumnos de acuerdo a las actividades que yo le tengo propuesto. Si ese signo más lo vuelvo a tocar, va a volver a tomar otra forma, fíjense en que es un circulito, y solamente me va a mostrar mis estudiantes con las actividades, pero yo ya no la columna de totalidad, la columna de la sumatoria del promedio general de mis estudiantes. Es decir, es importante que yo cada cosa que visualizo en la plataforma Virtualiz, ustedes sepan, y de esa manera ustedes empiezan a utilizarla de una manera que les sea más productiva. Si yo tengo, imagínense en esta posibilidad, yo tengo 25 alumnos y tengo 12 tareas evaluables. Probablemente no las quiero ver a las 12, quiero ver el promedio general. Entonces, sabiendo la utilidad de estos iconos, puedo acceder a la información que realmente como docente estoy buscando. Otra de las cosas interesantes para ver de acá, que si yo hago clic acá, me voy directamente a la tarea, ¿sí? Eso le permite al docente ir primero a esta pantalla, ver qué es lo que tiene que calificar, y si quiere ir a la actividad nuevamente, sin moverse de esta interfaz, fíjense, puede ir a la tarea, calificar desde acá, y volver de nuevo a la planilla. Es decir, que cada uno va viendo su dinámica de trabajo en la plataforma. Si ustedes me dicen, vos utilizás mucho la planilla y yo trabajo el 90%, una vez que ya tengo todos los recursos subidos del aula, el 90% del tiempo lo paso acá, corrigiendo, evaluando, mirando cómo van las actividades de mi estudiante, viendo el promedio general, es decir, que esta es mi planilla de seguimiento. Acá tengo la información que deseo. Acá tengo otros iconos. Vamos a analizar todos los iconos para que nos familiaricemos y los podamos empezar a utilizar. El icono del lapicito me va a permitir a mí, si yo hago un clic en él y en esa tarea específica, saltar de la vista del informe de calificador a la vista simple. Me permite ir directamente a la vista simple. Muy importante para nosotros. ¿Qué significa la vista simple? Fíjense que yo ahora hice un clic acá y automáticamente miren dónde estoy, en la vista simple. Acá estoy en una actividad específica, que es la tarea 1, con todos mis estudiantes. Entonces, me paré en la actividad, tengo todos los estudiantes y puedo calificarlos de esta manera. Fíjense que si yo vengo acá, automáticamente encuentro la escala que corresponde a la actividad número 1. Yo acá puedo decir, entregado, los 2 alumnos me habían entregado, ya lo visualicé, le pego toda la retroalimentación, fíjense que ya vamos a leer la retroalimentación. Si yo tuviera, imagínense si tengo 50 alumnos, de acá voy corrigiéndolos, le coloco la retroalimentación correspondiente y guardo los datos. Entonces tengo mayor control de todos mis alumnos con esa tarea específica, ¿sí? Fíjense que si vuelvo al informe del calificador, automáticamente tengo ya a mis 2 estudiantes con la tarea asignada una calificación, ¿sí? Y ya vamos a ver cómo lo ve él, qué es lo que queremos que vea él, y así sucesivamente. Recuerden que el lapicito al lado de la tarea me permite ir a vista simple y poder ver esa tarea relacionada a todos mis estudiantes. ¿Qué pasa con el lapicito que tengo al lado del estudiante? El iconito al lado del estudiante. ¿Esto qué significa? Que me permite volver a la vista simple. Pero ¿qué pasa? Vuelvo a la vista simple, ven que estoy nuevamente en la solapa, pero acá estoy evaluando exclusivamente ese alumno para todas las actividades. Es decir, que al docente le permite tener esa visualización de los datos de acuerdo a su necesidad. Quiero alumno con todas las actividades o quiero la actividad con todos los alumnos. Fíjense que acá yo puedo decir, bueno, para este alumno en particular también lo puedo calificar. Acuérdense que siempre ponemos el tilde de anular lo que ya está para que se me habilite. Pero en este caso la escala
ya no es la misma escala de la actividad número 1, sino que ya tengo otra escala para calificar. En este caso, decido calificar a este alumno en esta actividad, ¿sí? Y también lo puedo hacer sin ningún problema. Puedo venir acá, le pongo probado, le copio toda la retroalimentación que tengo escrita para él, guardo los cambios, y automáticamente voy a tener, le vamos contestando a la plataforma las preguntas, y vuelvo a la vista de calificador, voy a calificador, y me voy a encontrar con los estudiantes, las tareas y la calificación que le estoy haciendo desde la planilla de calificaciones. Fíjense que a este alumno yo todavía no lo he calificado. Me voy al lapicito con respecto a la tarea, que es la pantalla que vimos anteriormente, y digo, uy, todavía al estudiante 2 no lo he calificado. Voy a ponerle el tilde para que me habilite calificarlo, le voy a poner que está desaprobado, el cuadro sinótico que le estaba pidiendo, ese cuadro, ese mapa conceptual, o le voy a poner rehacer, en este caso vamos a hacer bien drástico, vamos a escribir, le tendríamos que escribir alguna retroalimentación pertinente, yo le voy a escribir la misma para no tener, pero le vamos a sacar vamos a ver si le podemos borrar algo de la información que tenemos. Por lo menos la palabra felicitaciones, y le ponemos necesitamos mayor esfuerzo. ¿Sí? Es decir, ustedes van necesitando, ¿sí? Y de esa manera guardo y voy calificando a mis estudiantes, ¿sí? Yo todo esto lo voy pensando en que no trabajamos con 2 estudiantes, por lo general todos los docentes estamos trabajando con un gran volumen de alumnos por cada aula virtual. Entonces, trabajarlo desde esta pantalla suele resultar más beneficioso. De todas maneras, cada docente es el que toma la decisión de cómo hacer esas calificaciones y acceder desde el formato que quiere, por eso la plataforma te ofrece toda esta funcionalidad. Siempre parada en vistas, informe de calificador, puedo ver cómo estos iconitos me llevaron a poder cargarle la información, ya sea por estudiante o ya sea por tarea. Fíjense que también hay otros iconos que debemos reconocer, como que son para ordenar y para ordenar en forma ascendente o descendente si el docente así lo quisiera. Fíjense que este iconito, que es el mismo y que significa ordenar, para nosotros los profesores suele ser muy práctico, porque ordenamos los alumnos alfabéticamente, ya sea en forma ascendente o descendente, o asignamos o llegamos a él a través de su apellido, seleccionando la letra correspondiente. Es decir, que rápidamente llegamos a ese alumno cuando estoy posicionada en la planilla de calificación, que es la que estamos viendo a continuación. Si yo miro que este iconito que acompaña también a la planilla esta que estamos observando, esta planilla este iconito me lleva a que el docente pueda visualizar para ese alumno en particular todas las calificaciones que tiene y aquellas retroalimentación que nosotros le hemos escrito, ¿verdad? Pero fíjense que nuestros alumnos ven un montón de información que por ahí no son necesariamente relevantes. Miren, voy a ir a la vista, siempre me voy a posicionar en el mismo lugar para que ustedes no se pierdan. Estoy en la vista, informe del calificador, en la famosa tabla de doble entrada, donde cada icono tiene su representabilidad. Y voy a cambiarme de usuario, ¿sí? Voy a cambiar de usuario, fíjense en esto, que otra cosa que también se utiliza mucho, por lo menos yo digo, a ver cómo ven las cosas mi alumno, a ver si a lo mejor probablemente en este mood no me deja ir, pero voy a volver a la planilla de calificaciones. Fíjense en que si yo voy a calificaciones, estoy como estudiante yo, y voy a calificaciones, miren, a ver,
no me deja ver porque no soy alumno de acá, pero voy a mostrarle cómo ve el alumno todas las cosas y que nosotros necesariamente tenemos que ver cómo hacer que ese alumno no vea todo lo que nosotros no queremos que visualice. Voy a volver para que ustedes se ubiquen dónde estoy, voy a cambiar mi rol, voy a volver a mi rol docente, estoy en el aula de capacitación y voy a ir configuración de calificación. Fíjense que cuando yo me paro en vistas, configuración de calificaciones, ahí estoy, y me paro en las notas de ese estudiante, el estudiante visualiza un peso calculado, un porcentaje, un rango, está visualizando un montón de información que no necesariamente puede ser relevante para él, y yo como docente tampoco necesito que él me esté preguntando por mensaje, profesora, ¿qué significa eso del porcentaje? ¿Qué significa eso del peso calculado? ¿Cómo es eso? No estoy entendiendo. Para que eso no suceda, el profesor tiene la particularidad en su aula virtual de configurar la información que el alumno, que este estudiante visualice. ¿Cómo hacerlo? Fíjense que yo voy a volver a vistas, informe del calificador, para que ustedes siempre tomen como referencia este punto. Si yo estoy en el informe del calificador, yo les comentaba que es una pantalla muy interesante, muy atractiva para nosotros, porque nos encontramos con toda la información reunida en una tabla de doble entrada. Acá mismo yo voy a encontrarme con la opción de usuarios, vistas, usuario. Si yo me voy acá a usuario, voy a ver que el alumno ve toda esta información no deseada, por lo tanto, empiezo a decir, no quiero que lo visualice, no quiero que lo visualice, no, le va a causar confusión. Si me voy a informe del calificador, y me paro siempre ahí, lo voy a configurar. De todas estas solapas que ven acá arriba, ustedes conocen vistas, que es lo que estamos analizando ahora, y ahora nos vamos a ir a navegar un poquito en lo que es la solapa configuración. Cuando entro a la solapa configuración, me encuentro con un montón de posibles configuraciones. Como no se va a poder visualizar todo, vamos a visualizar aquellas que son relevantes para nosotros. Si yo me voy a ajuste de calificación del curso, me voy a encontrar con un montón de opciones para configurar. Fíjense que yo cierro para poder ubicarnos y decir, de todas las opciones, voy a ir a la opción usuario, que es lo que quiero cambiar, y le voy a decir qué quiero que vea y qué quiero que no visualice. Entonces digo, ¿quiero que vea el ranking? No. ¿El porcentaje? No, por ahora no, porque le va a hacer una confusión. ¿Quiero que se muestre las calificaciones? Sí, que muestre la retroalimentación. ¿Los pesos? No. Puede ocurrir que el alumno no entienda qué es. El promedio está oculto. El total del curso causa confusión, lo oculto. Los rangos muchas veces son necesarios y otras veces pueden ser que también el alumno pregunte por qué tiene solamente ese rango y las cosas intermedias no están. ¿Sí? Cuando yo como profesor tomo la decisión de cuáles opciones ocultar y cuáles opciones visualizar, y termino de hacer la lectura de cada una de estas opciones, coloco guardar cambios, y automáticamente ustedes van a ver que si yo voy a ese alumno y quiero ver sus calificaciones, automáticamente van a ver que el alumno ahora va a visualizar la actividad, la calificación y la retroalimentación. ¿Se entiende? Es decir, que nosotros podemos hacer todas estas configuraciones desde esta pantalla. Fíjense que me voy a parar en el otro alumno, me voy a ir a vista, vamos a usar al alumno 2 también, me voy a ir al alumno 2 y voy a poder visualizar que él está viendo cuál es su calificación y cuál es su retroalimentación que el profesor le ha escrito. ¿Se entiende? Eso
Antes él veía el peso, veía el promedio, veía los rangos posibles, es decir, que nosotros como profesores somos los que vamos tomando la decisión de qué queremos que visualice y no, siempre y cuando el alumno entienda qué significa esa información que nosotros le estamos agregando, esas columnas que le estamos agregando a la planilla. Entonces, de esa manera me vuelvo a la misma pantalla para no perdernos. Fíjense que de esa manera yo pude conocer vistas, informe de calificador, sé que estos botones, que son los lápices, me llevan a la vista simple, también sé que si voy a la vista usuario es como lo ve el usuario, en este caso me toma a mí como usuario, pero sé que va a ver solamente la calificación y la retroalimentación. Si yo quiero ver un alumno en particular, me vuelvo a informe de calificador, me voy al iconito correspondiente de que son las calificaciones de ese estudiante, y veo las calificaciones que tiene ese estudiante con su retroalimentación correspondiente. Para poder configurar esas dos cosas, estuvimos en configuración, y dentro de configuración seleccionamos ajuste de calificación del curso, donde elegimos la opción de usuario, y el docente ocultó o permitió o mostró la información que deseaba que su alumno observara. ¿Sí? ¿Qué otra cosa de todas las que tenemos en la planilla de calificación puede ser útil para el profesor? Siempre me voy a parar el informe del calificador, que es donde está esta tabla, para que ustedes puedan ubicarse. Yo como profesor puedo tener esta instancia. Imagínense que yo quiero que la planilla de calificaciones tenga una nota, pero que no esté asociada a un recurso del aula virtual. Ejemplo, estoy en las clases presenciales, llevé a los chicos al laboratorio y les puse una calificación cualitativa a todos ellos. ¿Cómo hago para que la plataforma virtual, Virtualiz, se entere de esa calificación si no tengo ningún recurso en el campus que está asociado a esa actividad? Si estoy en el formato de la virtualidad, ¿qué me pasa a mí? Yo tengo alumnos que están permanentemente consultando, permanentemente colaborando con otros compañeros, ya sea en el material de lectura. Yo le estoy poniendo una calificación evaluando el saber ser de ese alumno, cómo colabora, cómo responde, cómo está continuamente trabajando, apoyando todas aquellas necesidades que va teniendo sus compañeros, consigue los formatos, está todo el tiempo colaborando. Eso para mí tiene una calificación que está dentro del saber ser de ese estudiante, y le quiero poner una calificación. Me parece que es muy importante ponderarla y poner una calificación. ¿Cómo hago? No tengo ningún recurso. La plataforma me ofrece lo siguiente. Cuando yo estoy parada en el informe del calificador, y acá estoy, vistas, informe, que es la planilla que estamos siempre acostumbradas, si yo me voy a configuración, y voy dentro de configuración de calificaciones, la plataforma virtual me permite añadir un ítem de calificación que no esté asociada a ninguna actividad o recurso del campus. Si yo le hago un clic aquí, me va a aparecer una nueva pantalla donde me va a decir qué nombre le querés poner a ese ítem de calificación, ¿sí? Y yo le puedo poner, por ejemplo, laboratorio, ¿sí? Porque fuimos al laboratorio y ¿qué vamos a hacer? Lo quiero evaluar con escala a esa actividad. ¿Qué escala vas a usar? Voy a usar la escala de conceptos del profesorado, porque voy a evaluar si sus actividades en el laboratorio estuvieron aprobadas o no. Pero no tengo ningún recurso en el campus. Es algo que hice afuera, pero mi planilla quiero que tenga registrada esa información. Entonces, le pongo la calificación, ¿sí? Acá le vamos a cambiar esa calificación, después la escala, y vamos a poner guardar los cambios.
automáticamente ustedes van a ver que la actividad laboratorio aparece dentro de todas las actividades que yo tengo propuestas. En esta interfaz también puedo modificar los espacios, puedo decir, quiero mover esta actividad arriba porque me parece que la necesito visualizarla en mi plantilla, y automáticamente van a ver ustedes que si yo voy a la vista, como siempre he ido, la vista del informe del calificador, ¿sí? Miren quién aparece acá. La nueva actividad o ítem de calificación que yo agregué y no está asociada a ninguna actividad, a ningún foro, a ningún glosario, ninguna wiki, no tiene ningún recurso asociado, pero yo puedo en mi planilla agregar esta actividad que considero que es pertinente tenerla, porque como docente evalúo cosas que están dentro de la plataforma como cosas que puedo tener fuera de la plataforma como otro tipo de actividades. Yo puedo ir, ¿cómo hago para calificar este ítem de calificación que acabo de agregar? Como hicimos anteriormente. Voy al lapicito, tengo todos mis alumnos, voy a colocar la posibilidad de anular y voy a ver si le pongo aprobado al primero, vamos a desaprobar el primero en este caso, vamos a aprobar al segundo, si quisiera le escribo la retroalimentación correspondiente y pongo guardar. Automáticamente yo tengo ahora en mi planilla de calificaciones, me voy a la vista del calificador para que ustedes vean siempre la misma pantalla, y van a ver que ustedes tienen en este momento sus estudiantes, sus actividades que están propuestas en el campus, y una nueva actividad que no tiene ninguna relación con el campus, sino que es una nota que necesito que esté registrada en mi planilla. Otra funcionalidad que también es interesante para trabajar dentro de lo que es la plataforma Virtualiz. Finalmente, ¿qué otra función nos está faltando? Vimos cómo se manipula, vimos cómo la configuro, vimos cómo visualizo la información entendiendo cada uno de estos iconos correspondientes. Vimos cómo puedo hacer como docente para que el alumno vea la información que realmente necesito que visualice. También puedo sacar esta información de acá. ¿Cómo hago para que todo esto, muy bien, toda esta planilla, con todos los datos de mis estudiantes, con todas las actividades, la quiero en otro formato? ¿Cómo hago para hacer esa exportación de la información? La quiero sacar de la plataforma Virtualiz, porque la necesito procesar, presentar en algún formato. ¿Cómo hago eso? Voy de todas las solapas que tenemos, voy a la solapa exportar. Acá la plataforma me va a permitir algunas cosas. En primer lugar, cuando yo estoy en la solapa exportar, me va a preguntar en un primer momento en cuáles de los formatos que él me ofrece puedo hacerlo. Fíjense que yo puedo hacer en el formato hoja de cálculo, puedo hacer en Excel, OpenOffice, XML. Imaginémonos que nosotros necesitamos esta información en Excel. Elegimos, fíjense que queda bien claro que lo voy a exportar en ese formato, y también me permite elegir qué de todo lo que yo tengo en esa planilla, que puede llegar a suceder que a lo largo del año, imagínense si tuviésemos todo el año en la virtualidad, ojalá que no, pero imagínense que solamente pudiéramos estar, podríamos tener un aula con los 20 o 30 estudiantes y 25 actividades, de las cuales no quiero exportar todas, sino que quiero solamente que esa planilla de Excel que se va a crear tenga solo alguna de esas actividades. En ese caso, yo puedo decir, exportame todo, excepto la tarea 1. Entonces, al sacarle el tilde, solamente me va a abrir un Excel con todos los alumnos y estas 3 columnas de calificaciones. Si yo quisiera que me lo exporte todo, y en la planilla de Excel yo después la manipulo y veo qué cosas tengo que entregar, también se puede hacer. Entonces, elijo el formato, elijo los ítems que quiero incluir en esa exportación, y finalmente pongo descargar.
Cuando yo pongo descarta, si ustedes pueden ver acá, en la parte inferior de la pantalla, ya tengo el archivito en Excel con toda la información con respecto a la planilla de calificación de ese curso o de esa aula virtual específico. Entonces, para repasar un poquito y para poder ir terminando esto, que sé que es complejo, que no siempre hemos accedido a estas opciones, pero la idea es poder ayudarlos en este proceso en el que estamos todos, de querer calificar, de querer hacer retroalimentación, que nos lleva un montón de tiempo, que no solamente tenemos una sola aula, tenemos varias aulas virtuales, donde en esas aulas no hay solamente 2 estudiantes, como en este caso estoy manejando yo, sino que tenemos 20, 30, o en mi caso yo manejo 3 aulas virtuales de 142, 136, 120 alumnos, entonces las correcciones, los procesos se me complican, y por eso hoy comparto con ustedes esta experiencia de manejo en cuanto a lo que es calificaciones. Entonces, volviendo para resumir y terminar ya, finalmente, nosotros sabemos que a cada una de esas actividades yo les puedo asignar escalas que pueden ser estándar o personalizadas, ¿sí? También hemos observado en el día de hoy, voy a volver yo a configuración de calificaciones, que es donde estuvimos nosotras paradas todo el tiempo trabajando hoy. Nosotros sabemos que podemos crear escalas personalizadas como escalas estándar, y que la diferencia es que las escalas estándar la visualizamos todas las aulas virtuales, y las escalas personalizadas solamente el aula del docente que establece esa configuración, esa escala en particular. También vimos que desde esta interfaz yo puedo tener el informe del calificador y tengo resumida en una tabla de doble entrada a todos mis estudiantes con todas las actividades, y que de esa manera tengo un montón de iconos que me llevan a distintas interfaces a poder cargar notas, retroalimentación, o directamente puedo ir a la tarea correspondiente y hacerlo de la manera habitual que estamos acostumbrados a hacerlo, y que probablemente ustedes hasta el día de hoy hayan utilizado ese seguimiento de pasos. También vimos que podemos agregar una actividad que no necesariamente está relacionada con un recurso del aula virtual. Vimos que yo puedo configurar cómo quiero que mi estudiante vea las calificaciones, que creo que también es muy interesante, porque todos tenemos la posibilidad hoy de acceder a distintos campos donde vemos que lo primero que resulta como duda es ¿qué me está mostrando el profesor? ¿Qué me quiere decir con el peso específico? No hay peso, el alumno no lo entiende, mientras menos información le mostramos, o le mostremos la información que realmente es relevante, creo que el proceso de retroalimentación se vuelve más significativo. Si yo le voy a poner a mi alumno un montón de información, de la cual él solito tiene que saber cuál es lo significante, probablemente no estemos llegando a él de la misma manera que nos proponemos nosotros como docentes. Entonces, ocultémosle la información que hasta a veces nosotros los mismos docentes no sabemos qué significa. Entonces, además de poder ver y de poder hacer esta asignación de vista de usuario, que es lo que realmente quiere ver el docente, finalmente vimos que todo lo que yo tengo en esta planilla de calificación la puedo exportar. Y esa exportación la puedo hacer en distintos formatos, seleccionando los ítems correspondientes. Una vez que está afuera, es decir, que yo ya la tengo en un formato específico, esa información, cada docente en particular la manipula de acuerdo a sus necesidades. Bueno, ahora le damos el espacio a que habiliten los micrófonos, a ver qué sucedió en ese chat, cuáles consultas hubieron. ¿Querés que te vaya leyendo las consultas para ver si son las mismas, a lo mejor que van teniendo? Bien. Ana pide después si podés explicar cómo creaste la categoría de evaluación. En una tarea dice que ya comencé a evaluar si puede cambiar el sistema de calificación.
si ya empezó, ya evaluó un par de estudiantes, si puede cambiarles esa nota a escala o cambiar la escala. En ese caso hay que hacer un proceso al revés. Primero tengo que ir a la planilla de calificación y sacarle todas las calificaciones a los estudiantes que ya tienen asignadas. ¿Sí? A ver, yo lo voy a explicar rápidamente, pero esas decisiones generalmente se toman antes de empezar a calificar. Antes de empezar a calificar. Porque ¿qué me va a pasar ahora? Si yo voy a vista de calificación, vistas, voy a ir a vistas, esperen un ratito que mi máquina, mi internet, acá en casa, acá estoy. Si yo quiero cambiar ahora la calificación, y supónganse que no quiero que sea aprobado o desaprobado, es decir, que quiero cambiar la escala de calificación, primero voy a tener que venir a la actividad y sacar todas las calificaciones, guardarlas, para poder después ir a la tarea y cambiar la escala. Entonces es un trabajo doble que tiene el docente. Siempre es conveniente definir la escala y tener todo ya definido antes de empezar a calificar, porque si no tenemos que hacer todo el proceso al revés y nuevamente asignarle la escala correspondiente a la actividad. ¿Sí? Espero que se haya podido entender. Bien. Pau después dice, si ya envió la tarea y no puse escala, ¿cómo puedo realizarla después? O sea, no hay problema, sí, claro, no hay problema porque yo puedo haber mandado la tarea para que el alumno la haga sin haberle asignado escala. ¿Sí? El chico nunca se entera, hasta fíjense que yo tenía la tarea hecha, nosotros arrancamos acá, yo voy a poner activar edición para mostrarles esto. Cuando nosotros arrancamos este seminario, estas actividades no tenían escala asignada. Si ustedes recuerdan, estaban las actividades hechas, los alumnos ya me habían entregado, estos alumnos ficticios que yo entré y asigné la actividad, los alumnos ya me habían entregado, pero no tenían escala. Luego vine yo, cuando estuvimos recién trabajando, y fíjense que yo les voy a mostrar en esta tarea cómo fui a calificación, ¿ves? Y pusimos la escala. Cuando ya están las calificaciones colocadas, es decir, que el docente, como en este caso yo ya califiqué, ya no me deja cambiar. Tengo que sacarla para hacerla. Pero si no, yo puedo venir tranquilamente y escribirle ahora la calificación. ¿Qué es lo que hicimos hoy? Apenas empezó esta capacitación. Apenas empezó, yo vine, agarré las actividades, y ambas actividades le asigné una calificación porque no tenía asignada ninguna escala. Bien. La configuración de la vista, si se hace para cada uno de los estudiantes o si se hace para todos. Y bastante relacionada con esa, preguntan si esa vista que uno le pone para que se vea es solo para esa aula o es para, digamos, una configuración que tiene el docente. Bien, vamos con esa respuesta. Cuando yo configuré, estoy configurando el aula, ¿sí? Esa configuración que hicimos recién es para esta aula. Supónganse, yo soy un docente que tengo 3 aulas, tengo 3 espacios curriculares, y quiero configurar cómo va a ver la información el usuario, lo tengo que hacer en cada una de las aulas. Y con respecto a los estudiantes, todos los estudiantes ven lo mismo. No es que a un estudiante se le puede dar una vista, a otros otra vista. No, la plataforma no estaría permitiendo eso. Por ahí sería una necesidad interesante para los docentes, pero por ahora no. Todos los alumnos ven la misma vista que el profesor configuró previamente. Y lo tengo que hacer por cada aula virtual que tengo asignada. Bien. Tengo una pregunta. ¿Sí? No sé si... bueno, quedan unas cuantas más, pero no sé si es relacionada con esa que está explicando ahora ella. Espero. Dale. Porque acá lo que también consultaban en el chat es cómo hacer para que los alumnos reciban una notificación de su tarea, una vez que fue calificada. Una vez que fue calificada, ¿cómo reciben? ¿Cómo la reciben ellos? Sí, ¿cómo hacer que reciban en realidad?
que reciba la notificación de que fue calificada. Cuando yo configuro la actividad, profe, o sea, cuando yo estoy dentro de una actividad y voy a editar ajustes, tengo varias formas, varios caminos para eso. Pero yo tengo la opción, una vez que creo la tarea, que le pongo la fecha, todas estas cosas que ustedes probablemente ya conozcan, yo puedo decirle el tipo de realimentación que va a recibir, y si quiero que él, no, hay un lugar donde se puede colocar la retroalimentación. A ver, esperen que yo voy a tener que cerrar, porque si no, no me ubico cuando hago. Y si no, cuando ustedes califican, yo les voy a enseñar varios caminos, para lo mismo, digamos. A ver, avisos, y acá, enviar aviso de entrega a los estudiantes a los que califican, notificar a los evaluadores la entrega, ¿sí? Es decir, notificar a los estudiantes. Por lo general, ya está habilitado la opción de que cada vez que nosotros vamos a corregir, se le va a notificar a los estudiantes el aviso correspondiente. Si en el aula donde ustedes están posicionadas, acá dice no, el alumno no la recibe. Por lo general está configurada que el aviso de esa tarea cuando esté calificada se lo va a notificar. Otra forma de asegurarme que el alumno va a recibir una notificación. De hecho, que nosotros como profesores tenemos que inculcarle que así como van al espacio físico de la institución todos los días e ingresan al aula presencial, tienen que hacerlo acá. Entonces sí, a veces el chico dijo, usted no me notificó que yo tenía la nota, pero vos entraste al aula, entraste a las calificaciones. Fíjense que todo alumno debería ir a esta opción que estoy mostrando en pantalla en este momento. De hecho, que muchos, una vez que tienen el hábito, van a calificación y ahí encuentran las calificaciones que nosotros vamos colocándole. Otra opción que tienen, aparte de esta, es la siguiente. Vamos a volver al aula, y cuando yo me voy a corregir la actividad, fíjense, esto que probablemente ustedes hacen, me voy a la actividad número 1, me voy a ver y calificar las entregas, o la otro botoncito que es lo mismo, actualizo la calificación, y acá abajo vamos a ver si en este Moodle yo no lo estoy visualizando. Sí, ahí está tildado, vos, Pau, al lado de los botoncitos. Ahí está, ahí corrí la pantalla, ¿ve? Notificar a los estudiantes. Ese tilde significa que cuando uno pone guardar cambios o guardar y mostrar al siguiente estudiante, automáticamente en el correo electrónico de ese estudiante acaba de recibir que el profesor ha hecho una calificación correspondiente a la actividad número 1 del aula virtual con su nombre correspondiente. Ahí nos aseguramos como docentes. Ya que estás ahí, preguntan si la plataforma permite ver la tarea desde la misma plataforma sin tener que descargarla, o siempre sí o sí hay que descargar el archivo. En esta plataforma, que depende de cómo está configurada, y de la versión. Yo estuve probando esta mañana, y en esta no tengo la opción de descargarla. ¿Sí? Me la está descargando en este momento. No tengo la vista previa para poder verla. En otras plataformas sí se puede, y podríamos hablar con el soporte. Cuando es PDF, cuando es PDF lo muestra, pero habría que solicitarlo. Capaz que el administrador que lo permita. Claro, en este caso, en la plataforma Virtualis, tal cual como está configurada ahora, la respuesta es sí. Bajo el archivo, lo visualizo, coloco la calificación correspondiente, ya sea desde acá o desde la planilla de calificaciones. De cualquiera de los dos lugares son dos caminos posibles. ¿Sí? Bueno. Bien. Cintia pregunta si para calificar desde el informe calificador debo primero leer la entrega de mis alumnos, haciendo clic en tarea, y se tendría acceso a su entrega, o si ella entendió mal. Porque viste que vos por ahí mostraste la vista simple, que directamente va subiendo la calificación. Claro, bien. Sí, en ese caso,
¿sí? En ese caso, voy a volver a la pantalla para que ustedes se ubiquen. En este caso, yo acá en la vista, siempre partiendo de la misma vista del informe del calificador, yo puedo acceder a la tarea. Y si yo accedo a la tarea, accedo al archivo que tiene el alumno. Fíjense, yo voy a ir a la tarea 2, no voy a ir al lapicito para hacerlo rápido como lo hice recién. Voy a ir a la tarea 2 porque quiero ver cada uno de los archivos. Y acá accedo a cada uno de mis alumnos con los archivos correspondientes. ¿Sí? O sea, de un lado o del otro, llego a las mismas pantallas y voy haciendo lo mismo. ¿Sí? Una de las cosas que por ahí también sería necesario ver es que yo puedo ocultar estas notas y después enviarlas todas juntas. ¿Sí? Eso me faltó también explicárselo. Pero tal vez cuando veamos cuestionario le voy a agregar esa cosita que cuando veamos cuestionario es muy importante que yo pueda ocultar notas hasta que decida mandarla. Ya que estás ahí, no te vayas, porque dice, perdón. si se puede volver a subir el archivo de los alumnos ya corregido, supongamos un documento en Word que uno le hace comentarios al margen, y si yo puedo en esa devolución adjuntarle de nuevo ese archivo para que él vea las correcciones ahí adentro. Sí, muy importante eso. ¿Cómo hago eso? Primero, yo como profesor me voy a ir, cuando yo creé la tarea, yo como profesor decido si voy a agregar un archivo de retroalimentación o no lo voy a agregar. Para eso, ¿cómo hago? Vengo a editar ajuste de la tarea que tengo creada, y fíjense, voy a de nuevo a hacer esto para que no se ponga tan largo, porque si no la pantalla se va. Y cuando yo les digo acá tipos de retroalimentación de la tarea, acá especifico cómo voy a retroalimentar. Voy a retroalimentar con comentarios, por supuesto con una calificación. Pero la retroalimentación, además de la calificación, ¿qué va a tener? Un comentario, y además le puedo tildar yo como profesor archivos de retroalimentación. Cuando yo tengo tildado archivo de retroalimentación, me va a permitir a mí como docente subirle el archivo con las correcciones hechas. Lo vamos a probar. Fíjense, tengo tildado comentarios y archivos de retroalimentación. Si voy a guardar los cambios, ahora cuando yo voy a esa actividad, a la actividad número 1, que es la que estuve trabajando, y la voy a calificar, van a ver ustedes que yo ahora voy a tener la posibilidad de cambiarle la calificación, escribirle la retroalimentación, y miren lo que me aparece acá. La posibilidad de subirle el archivo de retroalimentación correspondiente. ¿Se entiende? Es decir, que si yo habilito ese tilde, automáticamente se me habilita esta opción de aquí. Y así puedo subirle el archivo al alumno correspondiente con todos los comentarios o determinaciones que ha puesto el docente. ¿Se entendió? Sí se puede, la respuesta es sí se puede, y se puede de esa manera. Bien. Bueno, y lo que preguntan acá es qué significa cuando uno genera una tarea, el texto en línea. Dice, pensé que era una forma de ver sin descargar el archivo, pero que no puede hacerlo. ¿Viste? Cuando configuras la tarea, ¿qué significa esa opción texto en línea? Claro, acá sí venimos a ver de tipos de retroalimentación. Es lo que estuvimos viendo recién, me parece, puede ser. No, por ahí supongo que debe ser en tipo de entrega, me parece. Tengo entendido. No sé si está sí. Belén que nos pueda... Acá estoy. Texto en línea es que le voy a permitir al docente, al estudiante, a agregar líneas y archivos enviados. Es decir, que cuando él vaya a entregar la tarea, va a tener las dos opciones habilitadas. Que me escriba, en este caso, para esta tarea. Acuérdense que estas configuraciones que estamos viendo son para cada tarea. Si yo como docente quiero, y esto cada docente lo evalúa y determina
si le conviene o no. Yo quiero que el alumno, cuando ponga a entregar tarea, me entregue archivo y también un texto. Bueno, en ese caso, yo acá le estoy dando la posibilidad de que me entregue un texto. Le puedo limitar la cantidad de palabras, ¿sí?, que quiero para ese texto. Puedo limitar el número de archivos. Puedo limitar el tamaño de ese archivo, ¿sí? Todas esas cosas la puedo configurar como docente para cada una de las actividades. Acá le doy la posibilidad, con esta opción que pregunta esta colega, que el alumno escriba y a su vez que entregue archivo. También puede existir... Claro. O si no, simplemente decía que sacas de archivo y solo escrito, entonces ahí el docente lee lo que escribió el estudiante y no tendría que descargar archivos. También puede ser como en el caso que estaba visualizándose en la pantalla, saco el tilde y solamente el alumno va a poder escribir. También es una opción válida dependiendo de lo que busca el docente, cuál es la necesidad que tiene. Bien. Patricia pregunta si existe un formato específico o unificado para que los preceptores podamos tener las notas de cada materia y cada alumno que reemplace la libreta. No sé si querés ampliarlo, Patricia, capaz que te puedas explayar más oralmente. Sí, realmente no sabría. Lo puedo decir así, se lo explico ahora, hablando, ¿puede ser? Sí, por eso te preguntaba. Yo, aparte de docente, soy preceptora. Los preceptores tenemos que tener la información de cada alumno con sus materias para saber si está libre, si está regular o si está en condiciones de integrar. Eso nosotros lo manejamos con una libreta. Los profesores nos mandan parcial 1, parcial 2, parcial 3 con sus notas. ¿Cómo nosotros nos enteramos, el preceptor, para tener el informe de cada alumno en un archivo? Ella dio el ejemplo del Excel, bajarlo en un Excel, para que todos los profesores lo bajen de la misma forma y que reemplace, o si existe la forma de libreta, para que tengamos unificada esa información y cada profesor no nos mande en un archivo distinto. No sé si entienden, porque es la otra tarea, la tarea de preceptor, no de profesor. Somos los que manejamos la administración, diríamos, de todos los de los alumnos. Bien, sí, se atiende la consulta. Acá lo que te ofrece Moodle es bajarla y ya después el formato estandarizado para mandar a las preceptorías, por ejemplo, ya tendría que ser a nivel institucional, ¿cierto? Establecer y decir todos los docentes en el siguiente formato. La libreta desde el Zoom, perdón, desde acá de la plataforma Virtualis, no hay opción de una libreta. Los preceptores estamos en todas las materias, estamos dentro de la materia, o sea, nosotros podemos entrar a ver todo lo que el profesor hace. Nosotros estamos también dentro de las materias. Tendríamos que, de última, nosotros tomarnos la tarea de entrar en cada materia y de ahí ir sacando los datos de cada alumno. Lo que nosotros necesitamos saber es, porque el profesor por ahí toma notas que son para su manejo de cada chico. Nosotros solamente necesitamos las notas definitivas. Por ejemplo, a lo mejor hace 2 o 3 trabajos prácticos y de eso saca una sola nota. ¿Me entienden? Entonces nosotros necesitamos esas notas definitivas para poder saber si el alumno ya está libre o sigue en condiciones de regular o tiene, aparte existen los recuperatorios, o sea, hay toda una formalidad para la parte del seguimiento de cada alumno, desde la parte administrativa. De última, eso habría que preguntarlo ya a nivel institución, o sea, la parte de secretaría o directivo, cómo manejarnos con la información de cada materia. Yo considero que sí. Claro. Yo considero que ya, o sea, la plataforma, y que es nuestra función por la cual estamos hoy día todos reunidos acá, es brindarte la información que la plataforma te puede dar, ¿sí? La plataforma te puede dar
la información por cada una de las aulas, en el caso tuyo como de preceptor, la información de cada una de las materias con el conjunto de estudiantes que están formando parte de esa materia. Ahora, esa exportación que vos harías en Excel, si todas las actividades que propone el profesor o no, ya es algo institucional que se pondrían de acuerdo, ¿sí?, con un nombre específico de actividad para que vos puedas decir, bueno, todo lo que diga examen son lo que bajo, el resto son actividades sumativas, que fue actividades formativas, que fue tomando el docente, pero que no van a formar parte de la libreta o las calificaciones finales, ¿sí? Eso ya se pondrían de acuerdo con qué nombre, entonces vos sabrías qué exportar por cada materia en ese conjunto de estudiantes. Bien, gracias, muchas gracias. Bueno, perfecto. Bueno. Pau, hay otra No sé pregunta si hay más. Sí, hay una más acá en el foro, que no tiene que ver con el tema de hoy, pero bueno, hace también al uso de la plataforma, y que comenta Sabina, que a veces le pasa que no puede subir los PowerPoint que contengan imágenes, porque solo permite subir archivos hasta 500 megas. Y si hay alguna opción para habilitar archivos más grandes. Bueno, sí, la opción es que yo ese archivo, o sea, primero que podría llegar a ser que el administrador de la plataforma habilite mayor cantidad, pero a veces estamos todos muy limitados en cuanto a espacio, y no se puede, entonces el administrador va a tener más que respuesta para decirnos de que si a todos nos permite subir tantos gigas de información, obviamente que el servidor donde está instalada esta plataforma virtual no tiene los recursos. Entonces somos los docentes los que tenemos que buscar otra alternativa. Una opción que a mí se me viene y que yo utilizo mucho es que yo las presentaciones las tengo en el Drive, y solamente lo que hago es enlazar, es decir, yo la presentación que tengo en el Drive, le copio el enlace y se la inserto al chico en el aula virtual. No le pongo el archivo. Claro, ¿sí? Otra de las opciones que también son válidas para estos casos es hacerla directamente en el Google Drive, en las presentaciones del Google Drive. Entonces incluso se puede insertar copiando el código HTML, bueno, tiene todos unos pasos que es bastante simple, pero nos queda la presentación inserta, incluso el chico no tiene ni que descargarla, ni que salir. La opción que dice Pau está válida para que el chico la pueda descargar y tenerla en su computadora como si fuese un PDF de la misma manera. Esta opción que digo yo queda como el video, digamos, inserta en la plataforma, no pesa tampoco nada porque trae directamente los datos desde Google Drive, y ahí permite verlas directamente en una página o, no sé, en alguna tarea o donde ustedes quieran ponerla, dentro de un foro, donde les guste. Mariana, Javier habla. Sí. Con respecto a esto, hemos tenido consultas con alumnos que han querido entregar presentaciones hechas en Prezi. Lo que hace, al igual que como ustedes comentaban, es generar un link. Entonces lo que les recomendábamos era que la entrega la realizaran en un archivo Word o PDF, y que dentro de ese Word o el PDF incruste el link de Prezi para que el profe pueda verlos y calificarlos, ¿no? Sí, muy buena también esa opción. Sin duda. O la opción también, ahí en el texto en línea, ahí es donde permite también pegar los links. Entonces, por eso nosotros, si pedimos esas opciones, podemos facilitarle esa opción de texto en línea. Está bien, perfecto, las dos opciones son válidas. Muy buenas también. Es decir, empezar a trabajar con links y no con la suba de archivo en el caso de que lo que hemos solicitado tiene un peso significante. Pau, Patricia está consultando si la devolución que hace el alumno con las correcciones las debe mandar dentro de la misma tarea corregida. O sea, el espacio tarea número 1, vos le mandaste una devolución, si él esa corrección que hizo, esa reentrega de la actividad, la puede hacer dentro de la misma tarea, o tiene que generar el docente otra. No, generalmente se puede, ¿sí? El alumno, cuando nosotros le ponemos acá que vamos,
me parece que en el tutorial que ustedes manejan, en la caja de herramientas que ustedes tienen, que yo también tuve la posibilidad de visualizar, sé que está explicado en ese tutorial que ustedes pueden actualizar acá la tarea, le escriben al alumno todo eso, y pueden también permitir otro intento, ¿sí? Y entonces ahí ustedes le va a habilitar la posibilidad de que el alumno pueda estar reabierto, y como está reabierta la actividad, le cambian la fecha, ¿sí? Y de esa manera lo pueden, o sea, ustedes pueden reabrir esa actividad para ese estudiante en forma particular. Y de esa manera el alumno va a tener la posibilidad de subir nuevamente el archivo. En la caja de herramientas que ustedes tienen, y realmente están tutoriales y cosas muy interesantes para su lectura, está el momento en que se explica cómo hacer para esto reabierto, el alumno pueda cambiar, digamos, y subir nuevamente otro archivo. ¿Sí? Pero sí se puede, sin duda que se puede, y en la misma tarea, sin tener que modificar absolutamente nada el docente. Solamente si ese alumno está reaprobado o tiene que rehacer la actividad, viene, le cambias como reabierto, va a la tarea, le cambias la fecha, y es solamente para ese estudiante lo que vos estás cambiando. ¿Sí? Y a ese estudiante se le habilita mayor cantidad de tiempo para hacer la entrega. 2 días, 48 horas, 72 horas, pero sí se puede. Bien. Bueno, acá en el foro no hay más, no sé si hay alguien que... Sí, Sonia. ¿Alguien? Paola. Sí, Sonia. ¿Sí? No, simplemente retomar algunas preguntas que aparecen, que tienen que ver con cuestiones netamente administrativas y que resolvemos con el soporte técnico, válidas, por supuesto, como fue la pregunta de cómo sistematizar para armar la libreta por parte del preceptor, eso lo podemos retrabajar. Y respecto al CD, debemos continuar, eso lo resolvemos también cada equipo directivo de cada nivel, se seguirá seguramente con el sistema de gestión de estudiantes, el CD que preguntaban. Como vos decías, en la caja de herramientas hay tutoriales también para los estudiantes y estamos programando cuestiones específicas con ellos. Eso es un poco aclarar algunas preguntas que aparecen, para no demorar ahí, en lo específico de lo que es la herramienta para la tarea del docente. Bien, perfecto. No sé si alguien quiere hacer alguna otra consulta. Yo, soy Adriana, ¿cómo te va? Escala, le pongo guardar, y automáticamente dentro de tu planilla de calificaciones vas a encontrar este nuevo ítem agregado. Entonces, lo más importante es que nos acordemos dónde nos tenemos que posicionar, ¿sí? Que es configuración, y dentro de la solapa configuración, configuración de calificaciones. Allí vamos a encontrar la posibilidad de añadir ítem de calificación. Perfecto, muchas gracias. No, de nada. Yo te pregunto, soy Romina. ¿Sí? Yo estoy ahí en vista, en la configuración de calificación. Es el que es rango. ¿Cómo es que surge? Yo no entiendo esos numeritos, 1, 2, 3, que después aparecen en el total de los alumnos. Bien, te explico. El rango, cuando uno crea una escala, vamos a ir a escala. Cuando vos creas una escala, la plataforma Vital lo que hace es lo siguiente. Acá, le entregó el valor 1. Y acá le puso valor 2. Fíjate cuando tenés 3. Acá le puso valor 1, acá le puso valor 2, y acá le puso valor 3. Cuando vos trabajás con escalas cualitativas en Moodle,
Tenés que tener en cuenta eso. Por lo general, y como consejo, a pesar de que yo hoy día no lo hice, siempre se trabaja de menor a mayor. Es decir, primero pones no entregado, después entregado, y así sucesivamente, para que el valor menor sea el que tenga menor peso, y el último valor sea el que tiene mayor peso. ¿Sí? En el caso por ejemplo, que está manejando esta escala, el excelente debería estar en el último lugar para que tenga el mayor peso, y después hacer la convertibilidad para que te dé Moodle, para que te dé esta plataforma Virtualis la calificación correspondiente. ¿Sí? Pero, digamos, ¿de dónde sale ese 1? ¿De dónde sale ese 2? De ahí de donde yo te expliqué, cuando se crean las escalas, que te asignan la plataforma correspondiente.